Don Quijote 3000, el caballero de la triste armadura. Capítulo 1. De la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Galaxia. En un sector de la Vía Láctea, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en rack de energía, escudo térmico antiguo, nave ligera y dron de caza corredor. Una olla de algo más de sintetizado que de proteína natural, salpicón de algas las más noches, duelos y quebrantos de circuitos los sábados, lentejas de silicio los viernes, y algún algoritmo de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su presupuesto energético. Tenía en su estación espacial un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de mantenimiento que así reparaba el motor de la nave como manejaba la cortadora de plasma. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador al encenderse el sol artificial y amigo de la caza de asteroides. Es pues de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer archivos de caballeros espaciales con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda planetaria. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hectáreas de tierra fértil en Marte para comprar bancos de memoria de caballería que leer. Desvelábase el pobre caballero por entender los códigos y desentrañar sus significados, que no los desentrañara ni entendiera el mismo Aristóteles si resucitara en forma de holograma para solo ello. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de luz en luz, y los días de sombra en sombra. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro y el procesador central, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los archivos, encantamientos de realidad virtual, batallas de rayos gamma, desafíos estelares, heridas de láser, requiebros amorosos de androides y tormentas solares imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en todo el universo conocido. Nuestro hidalgo decide que ya no puede ser un simple espectador de archivos de datos. Debe convertirse en el protagonista de su propia epopeya estelar. Aquí tienes la continuación, extendida y detallada, de Don Quijote 3000. Capítulo 2. La forja del héroe y el hallazgo de Rocinante 01. Habiendo perdido ya por completo el contacto con la realidad de su sector, y con el procesador de su mente emitiendo chispas de locura, le pareció al buen hombre que era necesario, tanto para el aumento de su honor como para el servicio de la Confederación Galáctica, hacerse caballero andante. Imaginaba su nombre escrito en las nebulosas, recorriendo el cosmos en su nave, deshaciendo entuertos de piratas espaciales, y protegiendo a las inteligencias artificiales desvalidas. Lo primero que hizo fue ir al hangar de desechos de su estación, donde sus antepasados habían acumulado chatarra de las guerras clon. Allí encontró una armadura de combate modelo Mark IV, comida por el óxido galáctico y cubierta de moho estelar. Con paciencia de santo y herramientas de soldadura láser, la limpió y reparó como pudo, pero vio que tenía un gran defecto. El casco no tenía visor de realidad aumentada, sino que era un simple hueco de metal. Para solucionar este fallo de tecnología antigua, sacó su ingenio. De unos trozos de policarbonato reforzado y unos cables de fibra óptica que extrajo de una vieja consola de juegos, hizo una celada que, encajada en el casco, le daba la apariencia de un equipo de asalto de élite. Es verdad que, para probar su resistencia, sacó una vieja espada de plasma y le dio un golpe. En un segundo, deshizo lo que le había costado una semana. No dejó de parecerle mal la facilidad con que la hizo pedazos, y por seguridad, la rehizo poniéndole unas barras de acero inoxidable por dentro, de modo que quedó satisfecho con su fortaleza. Aunque no quiso volver a probarla, no fuera a quedarse sin casco antes de despegar. El renacimiento de Rocinante fue luego a ver a su nave. Era un carguero ligero de clase Rocín, modelo de hace 3 generaciones, que tenía más parches que una vela vieja y cuyo motor de impulsos tosía cada vez que intentaba arrancar. Tenía más fugas de aceite que tornillos, y sus alas de maniobra estaban torcidas por el calor de 1000 reentradas atmosféricas. Pasó 4 días imaginando qué nombre le daría, porque, según decía él a sí mismo, no era razón que nave de caballero tan famoso, y siendo ella tan buena, estuviese sin nombre conocido. Buscaba uno que declarase lo que había sido antes de ser la nave de un caballero andante, y lo que era entonces. Al final, tras borrar 1000 archivos en su diario de navegación, decidió llamarla Rocinante. Nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue un simple carguero, Rocín, antes de lo que era ahora, que era la primera y más gloriosa nave de toda la flota caballeresca. El nombre del caballero
puesto nombre, y tan a su gusto a su nave quiso ponérselo a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días. Al fin, decidió que se llamaría Don Quijote de la Mancha Estelar. Con esto, creía él que declaraba muy vivo su linaje y patria, y que la honraba con tomar el sobrenombre de su nebulosa de origen. Limpios, pues, sus circuitos, hecha del casco una armadura funcional, puesto nombre a su montura de metal, y confirmándose a sí mismo como caballero, no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de la que enamorarse. Porque un caballero andante sin amores es como un sistema solar sin sol, o un cuerpo sin código fuente. Cerca de su estación, en una luna minera de baja extracción, vivía una joven mecánica de naves llamada Aldonza Lorenzo. Él, en sus delirios, decidió que ella era la emperatriz de un sistema lejano. Le cambió el nombre por uno que sonara a código real y divinidad cósmica. Dulcinea del Toboso 9. Capítulo 3. La primera salida y la estación de servicio del fin del mundo. Hechas pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el universo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, entuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una madrugada de ciclo solar bajo, que era uno de los más calurosos del mes de julio en el cuadrante, se vistió su armadura de parches, se calzó el casco de policarbonato, embrazó su escudo de aleación térmica, tomó su lanza de energía pulsante, y por la puerta trasera del hangar de su estación, salió al vacío. Subió a bordo de Rocinante cuya cabina olía a aceite quemado y ozono. Activó los propulsores, que rugieron con una vibración que amenazaba con soltar los tornillos de la estructura. Al ver que la nave se elevaba y salía hacia las estrellas, se sintió poseído por una alegría tan inmensa que casi hace explotar el medidor de presión de su traje. Pero apenas se vio en campo abierto, en medio del silencio absoluto del espacio, le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hace abortar la misión. Le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a las leyes de la caballería galáctica, no podía ni debía tomar armas contra ningún otro caballero, y aunque lo fuera, había de llevar armas blancas, como un novato, sin dispositivo láser en el escudo ni códigos de ataque en su computadora, hasta que por su esfuerzo las ganase. No importa, exclamó Quijote por la radiofrecuencia. Asterisco limpiaré mis circuitos con el polvo de las estrellas hasta que brillen más que la supernova de Orión. El primer almirante o comandante de estación que encuentre me armará caballero, como dictan los antiguos archivos de datos. La estación La Venta Estelar. Caminó casi todo aquel día, sin que le sucediese cosa digna de contarse, de lo cual se desesperaba, porque quisiera encontrar luego con quién hacer prueba del valor de su fuerte brazo y del cañón de partículas de su nave. Al caer la noche de la rotación galáctica, cuando Rocinante ya emitía señales de alerta por falta de combustible, y él mismo sentía que su estómago necesitaba algo más que pastillas de vitaminas, vio una estación de servicio espacial que brillaba con neones gastados en medio de una ruta comercial olvidada. Como en su imaginación todo lo que veía era al estilo de sus lecturas, en cuanto vio la estación de servicio, no le pareció estación, sino un castillo de cristal con 4 torres y capiteles de plata bruñida, rodeado de un foso de energía azul. Se detuvo a una distancia prudente de la estación, esperando que algún heraldo o androide de protocolo saliese a anunciar con una trompeta de plasma la llegada de un caballero. Pero como vio que nadie salía, y que Rocinante tenía prisa por conectarse a la toma de energía, se acercó a la compuerta de atraque. Allí estaban 2 mujeres que trabajaban en el mantenimiento de cargueros, cargando cilindros de oxígeno, a las cuales nuestro hidalgo imaginó como 2 hermosas damas que se recreaban en la entrada del castillo. En esto, un operario que limpiaba los filtros de aire sopló un silbato para avisar que la zona de aterrizaje estaba despejada. Para Don Quijote, aquel sonido fue la música celestial de un trompetero real. Con una gravedad increíble bajó de su nave, haciendo que sus botas metálicas resonaran contra el suelo de la estación. Las mujeres, al ver a aquel hombre armado de tal manera, con un casco remendado y una lanza que echaba chispas, se asustaron y corrieron hacia la entrada. Don Quijote, alzando su visor de plástico y con voz profunda, les dijo: «No fuyan las vuestras mercedes ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso no toca ni atañe hacerle a nadie, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran». Las mecánicas lo miraban con ojos como platos, sin entender por qué aquel anciano las llamaba doncellas mientras vestía chatarra espacial. El dueño de la estación, un hombre gordo y tranquilo llamado El Ventero por los pilotos de la zona, salió al oír el jaleo. Al ver aquella figura tan extraña, casi suelta la carcajada, pero viendo que el Quijote iba armado hasta los dientes con tecnología impredecible, decidió seguirle la corriente. «Señor caballero», dijo el dueño,
Si vuestra merced busca alojamiento y carga de energía, aquí hay de todo en abundancia, menos una cama que no sea de gravedad cero, porque las tenemos todas ocupadas por mineros de asteroides. Don Quijote, viendo la humildad del castellano, como él llamaba al dueño, respondió: Para mí, señor castellano, cualquier rincón del cosmos es alcoba, y mi descanso es el combate en gravedad cero.